Problema. Segundo de Reyes 24, 18 al 20. El fracaso de Sedequías. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la escritura: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El tema que voy a hablar es Sedequías, o el fracaso de Sedequías. Cuando usted ve en la Biblia, se mencionan hombres, reyes que hicieron lo bueno, pero también hay unos que hicieron lo malo. Era importante el ministerio que ejercía para el bien de la nación, el profeta, el rey y los sacerdotes. Existieron reyes que, de acuerdo al llamamiento y a la voluntad de Dios, ellos decidieron actuar de acuerdo a lo que Dios quería para la nación. En este tiempo ya el reino ya estaba dividido. Y tenemos en Judá gobernando a un hombre llamado Sedequías, uno de los que voluntariamente decide no tomar las mejores decisiones en la vida, y por lo tanto él tendría que enfrentar las consecuencias de las decisiones que él mismo estaba tomando. Cada uno de nosotros es responsable de las cosas y de las acciones y de los pasos que estamos llevando en nuestro diario caminar. Todos tenemos la capacidad de razonar, pensar, tomar las decisiones correctas e incorrectas, porque somos personas especiales, dotados de inteligencia, creados por Dios. Y por eso es que tenemos que tomar el mejor camino para que no nos vaya a ir mal en la vida, sino que en lugar de que nos vaya mal, nos vaya bien. Porque si hay uno que quiere que al ser humano le vaya bien, es Dios. Dios no desea el fracaso de nadie. Él espera que el hombre le vaya de la mejor manera. Pero la única forma de experimentar que las cosas vayan bien es aferrado de la presencia y de la mano y de los pasos de Dios, siguiéndolo a Él, puesta nuestro corazón en Él. Entonces nos irá bien en la vida y las cosas serán de la mejor manera. Este hombre fue uno que escogió lo malo. ¿Qué pasó con este rey? Desde su juventud no era tan sabio. Según el versículo 18, tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Era un joven. Por ende, la imprudencia está atada al corazón de nosotros los jóvenes. Por eso es que necesitamos depender tanto de Dios, porque de lo contrario podremos tomar malas decisiones que nos van a afectar drásticamente en toda nuestra vida. Y Sedequías comienza a los 21 años a gobernar. Y este poder, en lugar de acercarlo a Dios, hizo que Sedequías se apartara de Dios. Muchos de nosotros, las cosas que tenemos en la vida no nos hacen reflexionar de la grandeza, el cuidado y el amor incondicional de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, lo que sucede es que nos apartamos cuando deberíamos de estar dándole gracias a Él. Nos olvidamos de Él y caemos en errores graves que después tenemos que enfrentar las consecuencias por no pedir sabiduría en el momento que necesitamos tomar las mejores decisiones en la vida. De 21 años y se olvidó de Dios. Mucha gente cree que no necesitan de Dios, pero nos damos cuenta que el ser humano sin Dios no puede tener lo mejor en la vida. Pero el hombre con Dios puede tener lo que necesita en su diario caminar. Él tomó malas acciones desde su edad temprana, y eso lo hizo que los resultados fueran malos en el futuro. El hombre puede vivir bien, pero depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer hoy, que podemos hacer las cosas de la mejor manera. Sedequías tomó la decisión voluntaria de no tomar los pasos correctos
y él mismo provocó que no fuera lleno de paz. Pero el que decide caminar aferrado de Dios, éste podrá experimentar paz, gozo, confianza, esperanza, estabilidad. Podrá experimentar que en medio de los vientos huracanados siempre se podrá mantener firme. Hubieron hombres que se mantuvieron caminando siempre en la mano de Dios y las cosas le fueron de la mejor manera. Pero los que se apartaron de él, las cosas terminaron mal. Y Sedequías, desde muy joven, él pudo haber escuchado a los profetas. Él pudo haber oído cuando la palabra le llegaba por medio del profeta Jeremías, que era el profeta que llegaba a llevarle palabra a Sedequías. Pero él no lo quiso hacer. Y esto le llevó a no ser una persona sabia. Nosotros podemos escoger qué rumbo le vamos a dar a nuestro caminar. Y vemos que aquí este hombre se dedica a la maldad. Y la maldad es el resultado de la ausencia de aquel Dios que puede llenarnos de bien. El malo camina de acuerdo a lo que él quiere y cómo él quiere vivir, olvidando la voluntad y los mandamientos de Dios revelados en la palabra. Él se dedica a la maldad, según dice el versículo 19. Sedequías se dedicó totalmente a lo contrario a Dios. La escritura menciona que él no se humilló. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. En los 11 años que estuvo Sedequías, no se humilla. Y aparte de no humillarse, no escucha al profeta Jeremías que le hablaba de parte del Señor. Uno de los grandes problemas que el hombre tiene y una de las grandes barreras es cuando nosotros estamos llenos de indiferencia y de orgullo y no nos humillamos delante de Dios. Dios sin el ser humano sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no puede tener un futuro esperanzador, una esperanza gloriosa en confiar que hay alguien que le va a ayudar. Los que necesitamos de Dios somos los seres humanos. El Señor sigue estando en el trono, teniendo poder. Y los que tenemos que volvernos a Él somos nosotros. La palabra del Señor dice que el que se humilla, Dios lo bendice. El que es humilde, Dios lo exalta. El que sabe entender que no podemos hacer nada fuera de Dios, siempre tendrá una respuesta favorable en su caminar. El que comprende que lejos de Dios no podemos tener la victoria, siempre correrá a Él y se aferrará de las promesas de Dios. Pero Sedequías, cuando llegaba Jeremías, no lo recibía. Dice el segundo libro de Crónicas 36:15 que Jehová les enviaba palabra porque tenía misericordia de Judá. Siempre había una advertencia antes de una desgracia. Siempre había una palabra de aliento antes que viniera el desconsuelo. Antes que venga el fracaso, el Señor envía una palabra de bendición. Cuando las cosas van a ponerse difíciles, siempre habrá el aliento de Dios. Y esto era lo que Dios hacía por medio de Jeremías. Le enviaba la palabra a Sedequías, pero este hombre no quería oír a Dios. Él cerraba su oído a la voz de Dios. Y cerrar el oído a Dios significa aferrarse a un mundo lleno de maldad, mentira, miseria y desgracia. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece no solo en el 2020, sino permanece para siempre. Por lo tanto, si usted quiere ser de los victoriosos, yo le aconsejo que no tome el camino que tomó Sedequías, que olvidó al Señor, no atesoró la palabra, sino que hacía lo que él quería. Y por lo tanto, él tuvo que enfrentar lo que no quería y no se esperaba, porque el que desprecia a Dios no le espera nada bueno, pero el que se aferra a Dios puede tener garantía que está del lado de aquellos que para ellos todas las cosas le saldrán bien, porque Dios ha prometido estar con aquellos que le aman. Segundo de Crónicas 36:16, en el reinado de Sedequías fue ahí donde ellos hacían escarnio, menospreciaban y se burlaban de las cosas buenas. Y por lo tanto la ira del Señor se encendió porque se habían olvidado de Dios. El malo cree que puede reír siempre, pero no es así, porque hay un ojo de Dios que está viendo todo. El que se ha olvidado del Señor cree que no va a necesitar de Dios. Pero yo le digo una cosa, usted lo necesitará. Bueno o malo, pero lo necesitará. Enfermo o con salud, pero se dará cuenta que hay uno que está llamándole.
Y dice el proverbio, porque estoy extendiendo la mano para ver si hay uno que atiende el llamado de Dios. Y dice la escritura que ellos se burlaban, comenzaron a reírse y decían, el Señor envía profeta Jeremías. Y Sedequías a la nación le permitió hacer el escarnio, hacer todo lo malo, hacer todo lo que ellos querían fuera de la voluntad de Dios. Y fue ahí donde el Señor tiene que advertirles. La palabra del Señor dice que en los 11 años que este hombre estuvo, segundo de Crónicas 36:14, el pueblo se hizo más inicuo, malo, siguió las abominaciones y se contaminaron. Cuando no hay temor de Dios, el irrespeto es visible en una sociedad que tanto agoniza con los valores espirituales y morales. Agoniza con aquellas cosas que Dios quiere que no mueran. Por ejemplo, el amor, el temor, la búsqueda, la entrega a Dios, el cuidado hacia Él. Por lo tanto, apartémonos de lo malo, porque Sedequías fue un hombre que siguió lo malo y al seguir lo malo, las cosas no le salieron de la mejor manera. El que se aparta de Dios, el que se burla de Dios y toma sus propios caminos y busca su propia ruta y crea sus propios atajos. Por eso es que dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Yo le puedo garantizar que está caminando en arena movediza, pero el que se aferra a Dios, el que cree en Él, el que confía en Él, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor peleará por nosotros, de manera que podremos estar confiados que si estamos caminando con Él, tenemos la ruta de los vencedores. Y esta ruta, es cierto, van a venir problemas, pero al final hay un gran galardón preparado para aquellos que amamos a Dios, y Dios siempre peleará por nosotros. No se puede decir amén ahí donde está esta noche. Decidió hacer lo malo cuando pudo haber hecho lo bueno, y esto lo llevó al fracaso. Él hizo lo malo igual que Joacín, el rey anterior. Fíjense que a veces el legado que hay de una persona a otra no es tan bueno. Quizás usted diga, mi familia todas no han dejado un buen legado, pero usted puede ser el diferente de la familia. Usted puede cortar con las maldiciones transgeneracionales que han venido pasándose. Usted puede escribir una nueva página en su vida. Usted puede hacer una nueva historia, cambiar el panorama. Quizás las cosas no van marchando como quería, pero hoy puede poner un alto. No sigamos en lo malo. Él dejó que las malas influencias lo llevaran. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinar nuestros pasos. Cuando estamos haciendo las cosas de la mejor manera, aún ni la conciencia nos acusa. Por eso es que tenemos que examinar el camino que nosotros estamos llevando. Y es importante que lo hagamos mientras se puede. No hay que esperar el mañana. El mañana le pertenece a Dios. El mañana no es suyo. 3 cosas que el hombre no sabe: el día que va a morir, el día que el Señor va a regresar y qué va a pasar el día de mañana. Por lo tanto, es oportuno entender que así como Dios enviaba al profeta Jeremías para que llegara a advertirle a Sedequías, Dios envía palabra a cada uno de nosotros, porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que las cosas nos vayan bien. Y usted puede decir, predicador, ¿y entonces cómo voy a hacer? La respuesta garantizada la tiene el Señor. Usted debe aferrarse a Él y agarrarse de Él. No es para la gente cobarde, es para la gente que ha decidido confiar plenamente que hay uno que siempre va a tener una respuesta favorable. Y esto lo lleva a ser castigado por sus actos. Dice Jeremías 52:11. Es un versículo muy fuerte de lo que le pasó a este hombre. En este momento era el imperio de Babilonia el que gobernaba, y se compara con la fuerza, velocidad, rapidez, deseo de conquista que tenía al mando de Nabucodonosor. Y es ahí donde Sedequías, por su rebeldía, tiene que enfrentar la ira de un imperio que Dios le permitió que lo enfrentara, y que no solamente lo enfrentara, sino que saliera derrotado por haberse olvidado de Dios. Y dice el profeta Jeremías, capítulo 52, versículo 11, una verdad triste de un hombre que pudo haber sido
mejor, pero no lo quiso hacer por las buenas, entonces tuvo que enfrentar un problema. Porque el Señor es bueno y no quiere que nos vaya mal, pero depende de nosotros cómo vamos a actuar si queremos que nos vaya bien. Es responsabilidad y es menester buscar a Dios mientras se puede. El Señor es tan misericordioso que nos da oportunidades cada día de nuestras vidas. Dice el 52:11. Mire lo que le pasó al final a este hombre. No es nada agradable. Es Jeremías 52:11, sí. No obstante, el rey de Babilonia, oiga lo que le hizo a Sedequías. Solo le sacó los ojos a Sedequías, lo ató con grillos, lo llevó a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Perdió los ojos el rey. ¿Por qué lo perdió? Porque se olvidó de Dios. Quizás hay mucha gente que está lamentando lo que ha perdido porque se ha olvidado de Dios. Pero si usted tiene vida, tiene esperanza, si hoy respira y tiene el aliento, el hálito de vida, hoy puede reflexionar y tomar decisiones sabias antes que llegue una desgracia. Le pasó a este hombre que perdió los ojos. Y esto fue un gran problema. Porque aparte de eso, dice Jeremías 52, del 1 al 3, mire lo que le pasó a la familia de Sedequías, porque a veces nuestros actos influyen a los demás. Y dice, era Sedequías de 21 años, bueno, e hizo lo malo, dice el 2 de Jeremías 52, ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, y llegó a echarlos de su presencia. Y Sedequías se rebela contra el rey, y el haberse rebelado le trajo la desgracia que yo les estaba mencionando. Y dice el versículo 10 del capítulo 52 de Jeremías, ¿qué pasó con los hijos? Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Todo Judá, los hijos de Sedequías fueron degollados. O sea, qué terrible es escoger el mal camino, porque siempre vendrán las consecuencias. La risa del malo tiene los días contados. La risa con el dolor ajeno tiene los días cortos. Pero aquel que se aferra y se agarra de Dios siempre podrá tener una luz de esperanza, porque confiar en Dios significa de que usted no tiene que temer, porque los que miran a Él siempre tendrán una respuesta y siempre su rostro será alumbrado por el amparo, la divina gracia y el poder y la unción de Dios, y siempre obtendrán victoria. No sé si usted puede dar un gloria a Dios, porque usted es parte no de los que van para el fracaso, sino de los que van para victoria. No de los que tienen sentencia adversa, sino de los que tienen sentencia favorable. No de los rebeldes que han despreciado a Dios, sino de los obedientes que se han agarrado de Dios. Porque para ellos hay promesas en abundancia a través de la palabra del Señor. Sus hijos fueron muertos, sus príncipes de Judá. Él perdió sus ojos, literalmente. Sus ojos fueron sacados. Imagínese el dolor de Sedequías, pudiendo haber buscado a Dios cuando era necesario. Pero él esperó que llegara la desgracia. Y todo Judá fue y experimentó que había un Dios que no puede ser burlado. Y usted dice, pero yo hago lo malo y hasta el día de hoy no he visto resultados. Espérese que en cualquier momento los va a ver. Y cualquiera dice, pero yo tengo el vicio y tengo muchos años tomando en el alcoholismo. Espérese que en cualquier momento usted enfrentará una crisis grave si no se arrepiente y deja lo malo. Y cualquiera puede decir, pero yo tengo una vida sexual prolífera. Entonces en cualquier momento experimentará lo que significa apartarse de la voluntad de Dios. Y alguien podrá decir, pero mire hermano, yo estoy acostumbrado a hacer cosas que son ilícitas y hasta el día de hoy nadie me ha descubierto. Pero del ojo de Dios nadie se puede burlar. Pablo dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si queremos ver días mejores, apartémonos de lo malo. Por eso la Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa cómo fuere su pasado, cuál sea la sentencia que quizás usted tiene en su vida por los actos malos, pero hay un Dios que es rico en misericordia y Él quiere ofrecerle no ver su pasado, sino un nuevo futuro, porque muchos de nosotros no éramos dignos, no somos dignos,
pero Él nos amó y gracias a ese amor ahora somos nueva criatura y tenemos una nueva vida, tenemos una nueva esperanza y ya no pertenecemos a aquellos que vamos a perecer, sino que tenemos garantizado un lugar en el reino de los cielos. Aunque esta morada terrenal se desvaneciera, pero allí en los cielos tenemos una preparada y diseñada por el arquitecto de arquitectos, por el Dios Todopoderoso, y no solo para aquellos que han creído, sino para los que quieran creer también. Dios ha preparado un lugar especial. Fue castigado Sedequías por lo que hizo. La ira de Dios, dice, se encendió contra él, el versículo. Sus hijos, su familia, todo lo que se hace olvidando a Dios tiene consecuencias. Y usted podrá decir, ¿y cómo hago entonces? Es el tiempo para comenzar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Y usted dice, pero cuando yo estoy en la desgracia, ¿qué puedo hacer? Si usted siente que ha tocado fondo, levante sus manos al cielo y pídale a Dios que Él envíe la bendición. Porque muchos de nosotros éramos despreciados por la sociedad, pero uno nos amó. Quizás la gente no ve potencial en ti. En lugar de verte victorioso, algunos creen que el fracaso es tu futuro. Pero yo te digo una cosa, si estás del lado de Dios, no importa lo que los demás puedan creer o el diablo pueda decir, pero tú eres parte de los que tienen un futuro esperanzador en las manos de Dios y te irá bien en la vida, porque lo que usted obtendrá es lo que está sembrando hoy. Y si usted ha escogido a Dios, a usted no le irá como Sedequías, sino que le irá en victoria, como otros que clamaron a Dios y nunca fueron avergonzados, sino que siempre hubo una luz de esperanza en su caminar. Todo acto malo será castigado y todo acto bueno será premiado. Por lo tanto, hay que guardarnos y es necesario pensar que hay un Dios que nos está viendo, que hay un Dios que pide nuestra vida, nuestro ser, y que hay un Dios el que quiere tener un encuentro con nosotros. Pero es ahí donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, porque Dios es tan bueno que Él le da la opción al hombre. Por eso le dije que es el hombre el que decide qué camino va a tomar. Pero tomar un camino equivocado puede traer consecuencias graves, pero tomar el mejor camino traerá consecuencias victoriosas. Y dice la Escritura en el versículo 20 de segundo libro de Reyes, que Él experimentó lo que Él mismo había sembrado. Por lo tanto, esta noche tenemos que luchar por hacer las cosas de la mejor manera. Es cierto, vendrán momentos donde hay que tomar decisiones, pero aferrémonos de Dios. El tiempo nos confirmará que servir a Dios es lo mejor. Eso es lo más especial que nos puede pasar. Y mientras podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, debemos hacerlo y necesitamos hacerlo. No es la última opción. Dios debe ser el primero en nuestro caminar. No es lo que usted cree, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Hay que saber establecer prioridades. ¿Qué le pasó a Sedequías? No supo establecer prioridades. Y al no saber establecer prioridades, enfrentó algo que no esperaba. Dios nos enseña que si somos fieles, Él nos premiará. Si usted sabe esperar en Dios, Él lo premiará. En estos momentos tan críticos, la fidelidad es premiada. Y usted dice, pero ¿cómo hago? Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Porque Sedequías tuvo un gran problema. Y el problema de Sedequías es que desde su juventud no fue sabio. Se olvidó de Dios. Y eso mismo lo hizo que no solo él, sino que todo Judá se corrompiera y actuara mal e hiciera las abominaciones y se burlaran de los profetas. Y esto le trajo su consecuencia, porque 11 años tenía reinando y vino el rey de Babilonia y se lo llevó. Mueren sus hijos, le saca los ojos, terrible. O sea que hoy que usted puede, hay que buscar a Dios, porque mañana usted puede sentir las consecuencias de lo que hoy está sembrando. No espere recibir algo que no está dando. Hablamos de un gran problema que ha causado o que ha sido visible en nuestra sociedad, como lo es la desintegración
del núcleo familiar. Y esto trae consecuencias. Imagínese un padre o una madre que haya abandonado a sus hijos y que grande reclame derechos. ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde queda la autoridad? No se puede. Imagínese que una persona que tenga vicios y haga lo malo y llegue a la casa pidiendo respeto. ¿Y dónde queda la moral y la autoridad? O cualquiera que haya robado y haya hecho algo que no debía y después venga a querer tener consecuencias buenas. ¿Dónde queda la moral? No se puede, hermanos. Por lo tanto, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y el Señor a través de la palabra nos enseña que todo lo que se siembra viene para nuestra vida. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado y no ser como Sedequías, sino que mejor alcemos nuestros ojos al cielo y esperemos el socorro de Dios. Y si estamos en una situación precaria o complicada, hoy es momento para decirle al Señor: ayúdame, te necesito, porque yo sé que he fallado y he hecho lo malo, pero tú me vas a bendecir y me vas a ayudar, porque hay Dios que es misericordioso. Todavía en abril 2020 hay Dios que quiere perdonar tus pecados, hay Dios que quiere sanar tu casa, que quiere bendecir tu familia, que quiere restaurarte, que quiere darte lo que el diablo te ha quitado y quiere enseñarte que no hay que seguir el camino del mal, porque entonces habrán problemas funestos, pero seguir el camino del bien significa que habrá una recompensa para aquellos que son fieles. Toma la mejor decisión esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices y nos hablas. Voy a orar por todos